acá compartiendo con nosotros tu investigación. Te escuchamos. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Yo siempre gustosa de colaborar con el Colegio de Ingenieros Químicos, Ambientales y Petroquímicos del Ecuador. Entonces, vamos a empezar a exponer el proyecto, este proyecto de investigación que trata fundamentalmente de la bioaccesibilidad del arsénico y metales pesados en arrozales de Ecuador y riesgo para la salud humana. El estudio que les voy a exponer se centra fundamentalmente en el estudio de la presencia de arsénico en los arrozales de Ecuador. Con fines comparativos, se incluyó en el estudio otros países latinoamericanos y países ibéricos. Además, se incluyó en el estudio también otros elementos tóxicos, además del arsénico, como cadmio, plomo, mercurio, entre otros, que tienen antecedentes de problemas de contaminación. ¿Por qué se escogió el arroz? El arroz es el principal alimento para más del 50% de la población mundial. Además, su producción es de relevancia en la economía mundial, superando las 500 millones de toneladas. China e India juntos son responsables de más de la mitad de la producción mundial. Además, estos países asiáticos, además de ser los grandes productores, también son los grandes consumidores. Su consumo per cápita alcanza los 500 gramos por persona por día. El continente latinoamericano es la segunda región en importancia, con un consumo promedio que alcanza los 100 gramos por persona por día. Brasil es el productor no asiático más importante del mundo, con una producción anual de aproximadamente 10,6 millones de toneladas al año, seguido por Perú y Colombia, y el Ecuador alcanza los 1,5 millones de toneladas al año. Finalmente, en cuanto al consumo per cápita de arroz en los países europeos, es netamente inferior. Su consumo per cápita está en un rango entre 20 y 40 gramos por persona por día. El consumo per cápita en Portugal es uno de los más altos en Europa, con 40 gramos por persona por día. Y España está en el límite inferior, con 20 gramos por persona por día. ¿Por qué se incluyó el arsénico? El arsénico ha constituido un drama humano a nivel mundial, especialmente en el sudeste asiático. El problema inicia en los años 70 debido a la alta mortalidad. 250,000 niños morían al año por consumo de agua de pozos poco profundos contaminados con heces fecales. Por lo que la ONU decidió instalar más de 1 millón de pozos de mayor profundidad para proveer a la población de agua libre de contaminación fecal. En los años 80 se empieza a detectar niveles de arsénico peligrosos en el agua de los pozos instalados, los cuales alcanzaron una capa profunda enriquecida con arsénico. A finales de los años 80 aparecen casos de envenenamiento crónico con enfermedades como la hiperkeratosis palmoplantar, que son callosidades que se presentan en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, desarrollo de tumores, cánceres que afectan a la piel y otros órganos como vejiga, pulmones. Este problema afectó a más de 70 millones de personas y hoy en día todavía está causando la muerte de miles de personas. En Ecuador hay zonas enriquecidas de arsénico por actividad hidrotermal y en zonas puntuales por actividad minera. Por otra parte, la principal vía de exposición al arsénico es el consumo de agua contaminada. Sin embargo, en estudios recientes se ha determinado que una parte importante de la ingesta alimentaria de arsénico procede de los alimentos, especialmente de los cereales y especialmente del arroz, que como se ve en el gráfico, el arsénico se acumula más eficientemente
en el arroz que en otros alimentos. Y en aquellos países como el nuestro, en donde el arroz es la base de la alimentación, después del agua, el arroz es la vía de mayor contribución de arsénico en la ingesta alimentaria. El estudio principalmente, como he dicho inicialmente, se centra principalmente en el estudio del arsénico. Las principales formas químicas del arsénico, tanto en el suelo como en el arroz, son formas inorgánicas, como en la parte superior tenemos el arseniato, los arsenitos, están como oxianiones, y también tenemos formas orgánicas como el ácido dimetilarsínico, que es el DMA, el ácido monometilarsónico, que se le representa como MMA, y la arsenobetaína. Son las principales formas orgánicas que encontramos en el suelo y en el arroz. El arsénico es considerado uno de los elementos tóxicos más importantes debido a su potencial riesgo para los ecosistemas y la salud humana. El arsénico inorgánico está considerado en el grupo 1 cancerígeno por el Instituto Americano de Investigaciones contra el Cáncer, categoría más alta de peligrosidad. No todas las formas químicas tienen la misma toxicidad, siendo las formas inorgánicas, como tenemos aquí, lo del arsénico inorgánico, que son los arsenitos y los arseniatos, son las de mayor toxicidad, lo que se refleja en su valor de la dosis letal 50, mientras que las especies orgánicas son menos tóxicas e inclusive inocuas, como la arsenocolina, la arsenobetaína y los arsenoazúcares. Aquí ustedes pueden ver los valores del DL50, mientras más pequeños son, el compuesto es más tóxico. Otro elemento importante que también se le tomó en cuenta en el estudio es el cadmio, relacionados con el arroz, ¿no? En Japón se produjo la contaminación de los campos de arroz con cadmio, que generó decenas de muertes debido a una enfermedad degenerativa del sistema óseo denominada Itai-Itai, caracterizada por la presencia de múltiples fracturas, osteoporosis, osteomalacia, daño renal, enfisema, anemia, entre otras enfermedades. Bueno, el estudio principalmente se realizó en Ecuador, pero como decía al inicio, se incluyeron otros países latinoamericanos como Brasil y Perú, y los países de la península ibérica como son España y Portugal. En Ecuador se incluyó en el estudio 4 provincias: Guayas, Los Ríos, El Oro, donde se ubica más del 90% de la producción de arroz, y la provincia de Orellana, que se la incluyó en el estudio por las diferencias marcadas que presenta con las otras regiones. En Ecuador se realizó un muestreo intensivo de suelos. Además, se recolectaron muestras de grano de arroz, de tallo, de hojas, de residuos generados durante el procesamiento del grano de arroz. En Brasil se recogieron también muestras compuestas de suelos en el valle del río Paraíba do Sul, que es una de las principales zonas arroceras del estado de Sao Paulo. En todos los países evaluados se recolectaron además muestras de arroz comercial, el arroz blanco o pulido, el arroz integral y también arroz precocido o parbolizado, que se adquirieron en supermercados locales. En este estudio se realizaron principalmente análisis físico-químicos en muestras de suelo, de planta, de arroz, como son tallo, hoja y grano, y complementariamente se realizaron análisis en fitolitos en tallos y cáscara de planta. Bueno, aquí solo podemos observar fotos del muestreo realizado y del tratamiento previo de las muestras antes de los análisis respectivos.
Los análisis principalmente que se hicieron en suelos bueno, los análisis in situ, que son pH, potencial redox, conductividad eléctrica. También se hicieron análisis en los laboratorios, se determinó concentración de arsénico total y de metales totales también. Se realizó análisis de carbono orgánico total, se realizaron pruebas de textura, se determinó la biodisponibilidad a través de la prueba de Melich y también la extracción secuencial de arsénico y de metales pesados. También se determinaron óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. La concentración de arsénico y metales en suelo se determinó mediante una digestión ácida y posterior cuantificación con ICP acoplado a un espectrómetro de masas. Para la determinación, uno de los métodos que se utilizó para la determinación de la biodisponibilidad de metales fue la determinación de la biodisponibilidad con Melich 3. Y posteriormente también se determinaron los metales para la biodisponibilidad con un ICP acoplado a un espectrómetro de masas. La validación del método se realizó con material de referencia, alcanzándose un porcentaje de recuperación del 90%. Con respecto a la extracción secuencial de arsénico y de metales, se extrajeron 6 fracciones. Para cada fracción se utilizaron diferentes reactivos y diferentes condiciones de reacción. Entonces tenemos las 3 primeras fracciones, que es la fracción intercambiable y soluble, la fracción asociada con carbonatos y la fracción asociada con oxihidróxidos de hierro amorfo o muy baja cristalinidad. Se consideraron como las fracciones biodisponibles de los metales, mientras que las 3 restantes fracciones son las que están fuertemente adheridas a los metales están fuertemente adheridos a esas superficies. Para el análisis de arsénico y metales totales en planta de arroz, se realizó igualmente una digestión ácida. Esta vez el calentamiento se realizó con una placa de calentamiento durante 3 horas. La cuantificación igualmente se realizó con un ICP acoplado a un espectrómetro de masas y la validación se realizó con material de referencia, alcanzándose recuperaciones del 91%. Para la especiación, la digestión ácida se realizó en cambio en un horno de microondas y las muestras fueron separadas en un HPLC, que es el mismo que estaba acoplado al ICP y al espectrómetro de masas. El porcentaje de recuperación en este caso fue del 107 al 118%. En estas figuras se indican algunos de los parámetros de operación con los que se efectuó la separación de las especies en el HPLC. Y también tenemos ejemplos de cromatogramas de una muestra de arroz y de un estándar de arsénico. Realizó a nivel local, entre provincias, como hemos dicho al inicio, a nivel continental, una comparación entre países de Latinoamérica, y a nivel intercontinental, una comparación entre arroces de los países latinoamericanos con los ibéricos. Aquí algunos de los resultados obtenidos en las muestras de suelo. Se puede observar que el pH de los suelos de los cultivos de arroz de Ecuador y Brasil se situó en valores neutros o ligeramente ácidos.
Valores extremadamente ácidos fueron muy puntuales en muestras de la provincia de la Costa. Los valores de potencial redox indican condiciones predominantes óxicas y subóxicas, exceptuando las muestras de Brasil que en su mayoría presentaron condiciones anóxicas. Por otro lado, las especies de arsénico inorgánico son sensibles a las condiciones redox, con predominio de arsenito bajo condiciones de reducción en condiciones anóxicas y arseniato en condiciones óxicas, siendo el arseniato la principal forma estable de arsénico inorgánico en suelos y agua en los arrozales. Con respecto a la textura, en los suelos de la costa la textura fue arcillosa y en los de la provincia de Orellana la textura dominante fue franco-arenosa. Las concentraciones totales de hierro de suelos de la provincia de la costa fueron más altas que de los suelos de la provincia de Orellana. Sin embargo, la concentración de los óxidos e hidróxidos amorfos de hierro y aluminio en suelos de la provincia de Orellana, como se puede ver en la tabla, fueron mucho más altos en los suelos de la provincia de Orellana que en los suelos de la provincia de la costa, los cuales tienen una capacidad de fijación para oxianiones tales como arseniatos y fosfatos. Estos son los resultados de las determinaciones que se hizo en la fracción arcilla. Aquí se muestran 3 ambientes geoquímicos diferentes. Primero tenemos los suelos de la provincia de la costa, corresponden a un ambiente de alteración moderado, constituida fundamentalmente por esmectitas, caolinita, micas y cuarzo. Concentraciones de arsénico total en el tallo es un caso muy similar al de las hojas, ¿no? Concentraciones significativamente más altas en la provincia del Oro, seguido por provincia de Guayas, Ríos y la provincia de Orellana. Y también se pueden observar diferencias significativas entre las concentraciones en los tallos de arsénico total. Son valores muy similares a los obtenidos con el arroz comercial, lo que se puede observar en la primera figura. Los valores máximos de arsénico total en grano de planta se obtuvieron en la provincia del Oro, seguido por la provincia de Guayas y de la provincia de Los Ríos. Comparando entre países, los arroces comerciales de la península ibérica presentaron concentraciones de arsénico total más altas que en los países de Latinoamérica. En el caso del arroz bulido, que es el arroz blanco e integral, mientras que en el arroz parbolizado o precocido presenta la menor concentración. Comparando aquí el contenido de arsénico en el arroz blanco o pulido de los países de Latinoamérica con los de la península ibérica, se puede observar que hay diferencias significativas, ¿no? Siendo las concentraciones más altas en los arroces comerciales de los países ibéricos. Pero lo que se puede observar en el gráfico de la derecha es que esta diferencia significativa está en la concentración del arsénico orgánico, específicamente del DMA. Esa es la diferencia, puesto que las concentraciones, en cambio, de arsénico inorgánico no presentan diferencias significativas. Aquí se puede observar que la diferencia de las concentraciones se debe al arsénico orgánico, ¿no? Que en este caso es el DMA, el ácido dimetilarcínico. En las muestras de arroz pulido, integral y parbolizado en América Latina, el arsénico 3 fue la especie predominante, mientras que la forma orgánica del DMA prevalece en las muestras ibéricas, lo que decíamos hace un momento también. La mayor parte del arsénico 3 se trasloca a través del xilema directamente de las raíces al grano.
mientras que el arsénico 5 se traslada por el floema de las raíces a las hojas y tallos para luego movilizarse por los transportadores de fosfatos hacia el grano, en donde se reduce a arsénico 3. Razón por la cual la principal especie, como se puede observar en el gráfico, en hojas y tallo, es el arsénico 5, porque como hemos indicado, se trasloca a través de los tallos y a través de las hojas. En cambio, el arsénico 3 va directamente de las raíces, va hasta el grano. Entonces, por eso se observa que el arsénico inorgánico correspondiente al arseniato es mayor en las hojas y también en los tallos, ¿no? Es la especie que más se encontró en hojas y tallos. En este gráfico lo que tratamos de representar es que cuando la concentración de arsénico total se incrementa, cuando la concentración total de arsénico se incrementa, no necesariamente es porque el arsénico inorgánico aumenta. Más bien, en este gráfico se pudo determinar que cuando la concentración de arsénico total aumenta, esta relación entre arsénico inorgánico y arsénico total llega a una concentración de arsénico total y empieza a disminuir. Esta concentración es a partir de los 0,3 partes por millón, en donde, a pesar de que el arsénico total aumenta, el arsénico inorgánico, que es el más tóxico, empieza a disminuir en concentración, pero en cambio aumenta la concentración de las especies orgánicas. Esto también está representado en la parte inferior. El DMA es el que está en verde. A concentraciones de arsénico total altas, el DMA es el que predomina. Y esto es bueno, ¿no? Porque el arsénico inorgánico es el más tóxico, ¿no? La localización del arsénico en el grano de arroz depende de la forma química. Así tenemos que el DMA, el ácido dimetil arsínico, es asimilado por la planta directamente del suelo y traslocado eficientemente a la parte superior de la planta debido a una baja afinidad que tiene con los grupos sulfidrilos, llegando preferentemente a la planta hasta la parte interna del grano, hasta la endosperma, que ustedes pueden ver aquí. El DMA llega a la parte interna del grano. En el caso de los arsenitos, mayoritariamente son movilizados por el xilema, como dijimos hace un momento, directamente al grano. Y por la afinidad con los grupos sulfidrilos, forma complejos con las fitoquelatinas, los mismos que se almacenan preferentemente en las vacuolas de las células de las raíces y en menor grado en las células de las hojas y tallo, impidiendo esto que gran parte de los arsenitos nos llegue al grano. Pero cuando llega el arsenito, como es transportado por los transportadores de silicio, estos llegan preferentemente a la cáscara del arroz, los arsenitos. Bueno, aquí hablando un poco sobre algunas de las soluciones, ¿no? Ya el arroz hemos encontrado que hay arsénico, no sobre las normas, pero contiene arsénico. ¿Qué se puede hacer? También se hizo un estudio de los efectos de la cocción sobre la concentración de arsénico en el arroz. Bueno, esto vamos a explicar un poco superficialmente. Se emplearon por el tiempo, ¿no? Se emplearon 4 métodos de cocción combinando ciclos de lavado con ciclos de cocción. Entonces ahí están indicados específicamente cuáles fueron estos métodos. Aquí se puede observar, en resumen, se puede observar que el lavado y la cocción, aquí específicamente que
con el método 5 que se realizó con exceso de agua, es el tratamiento que redujo la mayor cantidad de arsénico, con un valor promedio de 63%. En resumen, el lavado y la cocción sí disminuyen la concentración de arsénico. Lo que se recomienda es hacer un lavado, repetir 3 veces por lo menos el lavado y luego hacer la cocción. Todo esto con exceso de agua, ¿no? Para que baje, y lo que se determinó es que bajó hasta en un 63% la concentración de arsénico. Con la aplicación de los diferentes tratamientos, las concentraciones de las formas orgánicas e inorgánicas decrecieron significativamente en el tratamiento 5 que les había mencionado, porque también se determinó, bueno, ya bajó la concentración, pero ¿qué especies fueron las que bajaron de concentración? Porque ustedes, como ya les he indicado, ¿no es cierto?, no es lo mismo que varíen las especies de arsénico inorgánico que las de arsénico orgánico. Las concentraciones de del ácido monometil arsónico y del arseno betaíno no son regulares, no tuvieron una variación regular, y la mayor parte estuvieron bajo los límites de detección. Entonces no hubo una variación regular, ¿no? Luego, ahorita vamos a ver un poco sobre, hemos hablado más del arsénico, ahora vamos a comparar también con los otros metales que realizamos el estudio. La concentración de los metales en los suelos de las provincias de la costa fueron significativamente superiores a los de la provincia de Orellana, excepto para el cadmio, que no mostró diferencias significativas. Nosotros también podemos verificar aquí que las concentraciones de estos metales pesados no sobrepasaron las normas, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en los gráficos, aquí está una línea que está en color roja, esa es la norma, ¿no? Entonces, son pocas muestras, porque estamos hablando que hicimos más de 200 muestras de suelos, pocas muestras sobrepasaron este límite. En Guayas tenemos aquí, con respecto al cromo, en zinc no se pasaron la norma, mercurio tampoco, cromo, hubo pocas muestras en la provincia de Guayas y Los Ríos que sobrepasaron la norma. Igualmente el plomo y el cadmio, y también algunas muestras de arsénico y de níquel, ¿no? Pero ya vamos a explicar, o sea, sobrepasaron la norma, pero cuando nosotros hablamos de suelos, tenemos también que tomar en cuenta la biodisponibilidad, porque si bien es cierto la concentración de los metales totales está alta, pero el metal puede estar en la fase sólida absorbido o puede estar en la fase líquida biodisponible. Entonces, lo que nos interesa es lo que esté biodisponible, ¿no? Es lo que va a pasar a la planta. Y los porcentajes, como ya vamos a ver, de biodisponibilidad que se determinaron con las pruebas que habíamos indicado anteriormente, indican que los porcentajes de biodisponibilidad también son bajos, ¿no? Entonces, aquí justamente tenemos los resultados de la extracción secuencial de metales. Aquí podemos ver que el hierro principalmente se encuentra en forma de goetita y lepidocrosita. También podemos ver que el arsénico y el cadmio tienen la fracción mayor, se encuentra en la fracción 1, que están biodisponibles, ¿no? En un 60 y un 75% respectivamente. En cambio, metales como el plomo, cromo, níquel y cobre, en cambio, están en la fracción 5, que corresponde a las formas cristalinas de hierro, y no se encuentra
biodisponible, ¿no? Con MELIS, que es un análisis también de biodisponibilidad, tuvimos los resultados para el cadmio 48% de biodisponibilidad y para todos los otros metales de 0,2 a 17%, que son valores bajos, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta en la concentración total que se encuentra en el suelo de estos elementos. Aquí nosotros podemos ver, en cambio, la comparación de los metales en los arroces comerciales de los diferentes países. Entonces, todos podemos ver igualmente que aquí solo hay casos, esto ya es en arroz comercial, ¿no? Tenemos unos pocos casos que sobrepasan la norma, como tenemos aquí el cromo, tenemos aquí el zinc no sobrepasa la norma, el plomo, tenemos casos en Brasil, que alguna muestra sobrepasó la norma, cadmio, mercurio y cobre no sobrepasaron la norma, y arsénico tenemos algunos casos de la península ibérica que sobrepasaron la norma. Pero como les decía, en el caso de los arroces de la península ibérica, la concentración es más alta que en los países latinoamericanos, pero esto se debe a la mayor presencia del ácido dimetilarcínico, del DMA, que no es tóxico como el arsénico inorgánico. Y en el caso del níquel no sobrepasaron la norma. Aquí tenemos los resultados para la planta de arroz en hoja y tallo en las diferentes provincias de Ecuador. En todos los casos de los metales, ustedes pueden ver, estamos comparando las provincias de la costa con el oriente, y en la mayor parte de los metales, las concentraciones de estos metales en la hoja y tallo de la planta de la costa es mayor que la concentración de las respectivas plantas en el oriente, salvo excepciones como por ejemplo tenemos el caso del cadmio, en donde aquí nosotros podemos ver que en la provincia de la costa la concentración de las plantas de la provincia de la costa es más pequeña en cadmio que la del oriente. Salvo estas excepciones, las concentraciones de metales están más altas en los arroces de las provincias de la costa. También con respecto al riesgo a la salud, se determinaron coeficientes de peligrosidad. Este coeficiente de peligrosidad está en función de la ingesta diaria por día y por kilogramo de peso de cuerpo. Entonces tenemos el cálculo de este coeficiente de peligrosidad. Si sobrepasa la unidad, sería un riesgo para la salud, ¿no? En el caso del arsénico también se determinó el riesgo cancerígeno, que se calcula con este valor de ingesta diaria por día y por peso de cuerpo, y con un factor que está dado por la UCEPA. Los resultados de estos coeficientes de peligrosidad, nosotros podemos ver que aquí para el arroz comercial de Ecuador no sobrepasa ninguno, ni el valor de 0,5, mucho menos llega al valor de la unidad, ¿no? En las muestras de campo, que es todavía el arroz no es pulido, por ejemplo, el arroz blanco, ¿no es cierto? Siempre para obtener el arroz blanco hay un proceso de pulido. Aquí tenemos algunas muestras de cadmio que sobrepasan el valor, ¿no? Pero este es el de la planta, del grano de campo, que aún no está sometido a los tratamientos, sobre todo de pulido. Es por eso que las concentraciones en el arroz integral son mayores que en el arroz blanco, ¿no? De arsénico. Y esto por lo que habíamos dicho, porque se concentra en la cáscara, ¿no? Aquí tenemos, en cambio, los valores del coeficiente de peligrosidad para los arroces de Brasil y de la península ibérica, que tampoco no sobrepasan el valor de la unidad.
a pesar de que las concentraciones, hemos dicho, de los arroces de la península ibérica con respecto al arsénico, sobre todo, son concentraciones más altas. Pero aquí también influye la cantidad que consumen, ¿no? Entonces, como por ejemplo, habíamos indicado al inicio que en España, en Portugal, tienen valores bajos de consumo per cápita, entonces eso disminuye también el riesgo. Y finalmente nosotros tenemos aquí algunas conclusiones importantes que hemos llegado con este trabajo y son las siguientes. La concentración de las formas de arsénico en el grano de arroz mostró variaciones espaciales a escala local e intercontinental. La concentración de arsénico total en el arroz comercial de la península ibérica fue significativamente más elevada que en Latinoamérica, que es lo que hemos dicho. A nivel local, en Ecuador se observó que el contenido de arsénico total en la planta de grano de arroz en las provincias de la costa fue muy superior que en la provincia de Orellana. A nivel intercontinental se observó que el contenido de arsénico total en grano de arroz fue muy superior en el arroz de la península ibérica. Sin embargo, la especiación de las formas de arsénico indica que la diferencia reside en un mayor contenido de arsénico orgánico, especialmente el DMA, mientras que el contenido de arsénico inorgánico fue similar a los arroces de Latinoamérica. El metaanálisis realizado con los datos de la Organización Mundial de la Salud, que habíamos indicado ya esa conclusión de antemano, que según incrementa el contenido de arsénico total en la planta, disminuye la relación entre el arsénico inorgánico y el arsénico total. Es decir, que la concentración de arsénico inorgánico disminuye, lo que está de acuerdo con los resultados que muestran que a partir de una concentración de 0,3 partes por millón, el DMA es la forma dominante. Y es lo que pasa con los arroces de los países ibéricos, ¿no? Estudios futuros deberían centrarse en entender aquellos parámetros o condiciones ambientales que favorecen la metilación del arsénico en los suelos de cultivos de arroz. Esto es porque el arsénico orgánico es menos tóxico, ¿no? En este sentido, el estudio detallado de los suelos de cultivo de arroz de la península ibérica podrían contribuir a la identificación de las condiciones que favorecen la metilación de las formas inorgánicas. Este conocimiento podría ser una nueva estrategia de manejo dirigida a reducir las formas tóxicas de arsénico en el grano de arroz, aplicable en países de elevado consumo de arroz. Finalmente, los resultados muestran también que el arsénico inorgánico, formas más tóxicas de arsénico, se encuentran fundamentalmente en el tallo, cáscara y en las membranas que recubren el grano de arroz. De manera que el pulido del grano contribuye sustancialmente a una reducción sustancial de arsénico. Esto indica que el arroz integral tiene mayor concentración de arsénico que el arroz blanco pulido. De los resultados obtenidos del lavado y cocción del arroz con exceso de agua, así como también del simple lavado con agua sin contenido de arsénico, serían formas eficientes para reducir significativamente la ingesta de arsénico en la población. El simple lavado del arroz previamente a su cocción reduce el contenido o el riesgo a tener cáncer en un 50%. Las concentraciones de arsénico y de metales pesados en suelos están bajo los valores umbral establecidos por la legislación ecuatoriana y de otros países, exceptuando pocas muestras que presentaron valores anormalmente elevados de cromo, cobre y níquel. Metales como cadmio mostraron alta biodisponibilidad en suelos y otros como el arsénico y cromo asociados a fracciones lábiles, intercambiables y solubles. Sin embargo, debido a las concentraciones de estos metales en el suelo, no constituyen riesgo para los cultivos. Como hemos dicho, la concentración de arsénico total puede ser más alta, inclusive como en algunas pocas muestras que presentaron concentraciones sobre la norma, pero la mayor parte del elemento no está disponible.
está absorbido en la fase sólida del suelo. Las concentraciones promedio de arsénico y metales pesados en grano de campo de Ecuador y grano de arroz comercial de Ecuador, Brasil y de los países de la península ibérica no sobrepasan los valores umbrales establecidos por las regulaciones nacionales e internacionales, excepto para el valor promedio de cromo en los arroces de Ecuador y Brasil. Es importante indicar que en medios reducidos, que es el caso de las plantaciones de arroz, no, son medios reducidos porque se producen en condiciones de inundación. La especie predominante es cromo 3, que es la especie de cromo menos móvil y menos tóxica. Además, los valores del cociente de peligrosidad para el arsénico inorgánico y todos los metales en estudio, así como el valor del riesgo cancerígeno determinado para el arsénico inorgánico, no representan riesgo para la salud humana. Muchas gracias. Esto es todo lo que les quería contar. Vamos a regresar a la pantalla. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si me escuchan. ¿Alguna inquietud? Profe, están poniendo las preguntas en el chat del Zoom. Ah, ya. Gracias. Si alguien me puede ayudar con esas preguntas. Luis, por favor. Yo le leo, Doc. Ya, Dice- gracias. Dice, Michelle Alejandra dice, buenas noches con todos, una pregunta. ¿Cómo influye el pH del suelo en en las formas orgánicas e inorgánicas del arsénico? Es decir, si el pH cambia, ¿cuáles son las formas predominantes del arsénico? Bueno, las formas químicas cambian más por los procesos de oxidación y de reducción. Por ejemplo, los arseniatos que cuando tenemos las condiciones de inundación pasan a arsenitos. El pH más influye en la biodisponibilidad. Cuando nosotros tenemos pHs bajos, nosotros tenemos más disponibles, tenemos, por ejemplo, los arseniatos y los arsenitos que las formas orgánicas. Las condiciones de oxidación son las que determinan más las formas químicas presentes, ¿no? Ya, Doc. La siguiente pregunta la hace Milena Vera y dice, buenas noches con todos. ¿Cómo ve usted el manejo de los metales traza con el arsénico y cadmio en el futuro de las regiones productoras de arroz ecuatoriano? Bueno, como hemos visto, ventajosamente las concentraciones de estos metales en la planta de arroz de las provincias de Ecuador no sobrepasan las normas, ¿no? No sobrepasan las normas, pero si es que hay algún tipo de contaminación, de pronto podrían verse afectados, ¿no? Por eso también nosotros es la recomendación que sería ideal investigar qué es lo que pasa, por ejemplo, en los arroces de los países ibéricos, en donde encontramos concentraciones más de arsénico orgánico que de inorgánico, ¿no? La hipótesis es que los microorganismos de las diferentes regiones actúan, por ejemplo, en la provincia ibérica, actúan metilando el arsénico inorgánico. Eso sería, por ejemplo, una solución en nuestros países que el consumo de arroz es alto y por lo tanto hay mayor riesgo, ¿no? Entonces, ver estas posibilidades de que desde el suelo, ¿no? Porque en el suelo es el que determina qué especies van a ir a la planta.
Entonces, si nosotros en el suelo tenemos más especies orgánicas, irán más especies orgánicas, ¿no? Pero yo hasta el momento, o sea, hemos visto que realmente hay pocas muestras que, como hemos visto los resultados, sí sobrepasan las normas, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que no todo está biodisponible y casos como el cromo, por ejemplo, tampoco constituyen un riesgo debido a que estamos en ambientes reducidos y el cromo no está como cromo hexavalente, que es el elemento tóxico, ¿no? Está como cromo 2 y cromo 3 en ambientes reducidos en los que se desarrolla la planta del arroz. Ya, Doc. La siguiente pregunta la hace Vanessa Vanegas y dice, ¿qué se podría hacer para disminuir o eliminar la cantidad de arsénico en el suelo para que no llegue a granos de arroz en caso de sobrepasar la norma permitida de arsénico? Como les había explicado, la disminución del arsénico debe hacerse ya en el arroz, ¿no? Porque en el suelo la concentración de arsénico proviene de la composición geológica. Entonces, como proviene de la roca, ¿no es cierto? Proviene de la roca, de la composición geológica, es la concentración que tenemos, ¿no? Las alternativas son, como habíamos dicho, ya cuando tenemos, y sobre todo tenemos el arroz comercial, ¿no? Lavado, cocción del arroz disminuye, como hemos visto, hasta en un 60%. Gracias, Doc. La siguiente pregunta dice, la hace Adriana Cobos, dice, ¿qué procesos podemos aplicar para reducir la biodisponibilidad del cadmio en el suelo? Bueno, ahí sí se puede hacer algo, ¿no? Para reducir la biodisponibilidad, porque el cadmio tiene un porcentaje casi del 50% de biodisponibilidad, ¿no? Entonces, en esos casos se puede agregar a los suelos, por ejemplo, compuestos de hierro. Estos compuestos de hierro son superficies que son absorbentes en el suelo, de metales. Entonces, también materia orgánica, que también constituyen superficies de absorción y podrían también, como tienen carga negativa la materia, las funciones químicas de la materia orgánica, también pueden ser una solución para que absorban estos cationes, ¿no? Ya, Doc. Jan Acurio pregunta, ¿cuáles serían algunas de las estrategias para reducir la cantidad del cadmio? Que son las que menciono ahorita, creo, ¿no? Bueno, en el caso del cadmio no fue posible hacer lo que hicimos con el arsénico, ¿no? La cocción y el lavado, de pronto es una nueva investigación que se podría hacer, ¿no? Para ver si también reduce concentraciones de cadmio, ¿no? Aquí, como les decía, y como ustedes bien lo preguntaron en la anterior inquietud que tuvieron, el cadmio se puede reducir en el suelo y los metales, algunos se pueden reducir con superficies de absorción para que no ingresen, no estén biodisponibles y no ingresen hasta la planta, ¿no? Hay muchos estudios de ese tipo hechos para cadmio, por ejemplo. En las redes sociales de Gualberto Gallegos te felicita por el tema, ya que es para la seguridad alimentaria, y tiene una pregunta. Si en el tallo y las hojas hay más concentración de arsénico por la costumbre de los agricultores de quemar los residuos, ¿hay posibilidad de riesgo de arsénico en el aire? Muchas gracias. Y ya, bueno, eso no fue parte de la investigación, pero del conocimiento que tengo, no. No, se va a quedar generalmente el arsénico, y eso también lo mencioné. También hicimos un análisis en lo que se conoce como los fitolitos. Los fitolitos son estructuras microscópicas que quedan en la planta luego de que la planta ya se descompuso.
quedan todavía los fitolitos. Ahí se determinó y ahí se encuentran concentraciones altas de arsénico. Quedan ahí. Cuando el rastrojo se le incorpora, porque es otra pregunta, al suelo, ¿se va acumulando el arsénico? Bueno, puede ser, ¿no? Por el contacto, el arsénico puede entrar como contaminante al suelo, ¿no? Y ahí puede pasar a la fase sólida del suelo, a la fase líquida también y estar biodisponible, ¿no? Hay una pregunta que es interesante porque dice, en Puente, ¿se realiza algún tratamiento para la cascarilla de arroz? No, generalmente lo que se hace es, para el arroz pulido, ¿no es cierto? Se pule, se quita la cáscara de arroz. Porque la Y, cascarilla de arroz se usa para y en, balancear. claro, y en el subproducto está el arsénico y es donde más se concentra el arsénico. Hay otra Y pregunta. como puede ser que se quede ahí mismo. Buenas noches, Ana Gabriela Albán. ¿Ve algún factor de riesgo que ayudaría a aumentar la biodisponibilidad de arsénico en el suelo en un futuro? Bueno, ya algo contestamos, ¿no? Los factores que aumentan la biodisponibilidad son el cambio de pH y también el cambio del potencial redox, ¿no? Entonces, en casos de que el pH baje, que puede ser por el propio envejecimiento del suelo, se hace más ácido, puede ser que el arsénico pase a la fase líquida, ¿no? A estar biodisponible. Sí, cuando cambia el pH del suelo, el cultivo ya no tiene la misma eficiencia. Entonces el agricultor corrige esa parte. Claro, pH del suelo. claro, y pasa a la fase líquida y puede estar en mayor cantidad biodisponible, que es el problema, ¿no? Mientras esté en la superficie sólida, en la fase sólida, no hay problema. Pero estos factores de pH y de H, el cambio sí. Y eso es lo que pasó cuando hablábamos del problema de Bangladesh, ¿no? Que ahí para hacer los pozos, lógicamente hicieron análisis de lo primero que se hace cuando se va a utilizar como agua de consumo humano, agua de pozo, es hacer análisis de arsénico. Y sí lo hicieron. Pero lógicamente estos pozos llegaron hasta una capa de arsénico en la fase sólida y por las condiciones de oxidación que cambiaron, el arsénico pasó a estar disponible. Y ese es el problema que se presentó allá. Palacios pregunta. Bueno, te felicita por la exposición y dice, el arsénico en el arroz integral puede ser peligroso si es consumido a diario. Bueno, mientras mayor es el consumo, ustedes vieron que mayor es el riesgo, ¿no? Es mayor la cantidad de consumo. Ahora, si comparo con el arroz blanco, el arroz integral tiene mayor cantidad de arsénico. De los estudios hemos visto que no sobrepasan las normas, pero tiene mayor concentración. No sobrepasan las normas, podemos comer tranquilos, pero si no podemos comer, mejor. Pero si comen menos, mejor. Yo tengo una compañera ingeniera, un día se sentó a comer al lado mío, junto a mí, y no comió un grano de arroz. También dice, Kelvin Mena, buenas noches, los agricultores tienen mayor riesgo de ser afectados por el arsénico dada su interacción con la planta. No, el riesgo es la ingestión del arroz comercial. Bueno, hay una pregunta que yo te la iba a hacer, pero bueno, ya lo dijo un compañero. ¿Existe alguna colaboración entre países o instituciones para abordar la problemática del arsénico en el arroz? O sea, investigación con algún país ibérico, hay una comunicación para hacer investigaciones paralelas. Sí, de hecho hay una red del arsénico que incluye varios países de América Latina y países ibéricos. Hay una red que ya funciona más de una década y que están preocupados por la
por la cuestión de arsénico, especialmente en el agua, ¿no? Porque el mayor riesgo es la presencia de arsénico en el agua. Y también, como hemos mencionado, también es la ingesta alimentaria, ¿no? Iberoarsen se llama la red. Uh-huh. Bueno, Martita Román dice, buenas noches, una consulta. ¿Cómo controlar el contenido del arsénico cuando a veces se supera la norma? Además de lavado se dan, ¿no? Claro, es una pregunta difícil, ¿no? Porque realmente controlar es difícil, ¿no? Hemos dicho que el arsénico ingresa desde el suelo, entonces también tendríamos que ver qué hacer en el suelo, como habían preguntado anteriormente. Generalmente lo que se hace en el suelo que no tenga concentraciones altas es una de las metodologías, es utilizar tecnosoles, ¿no? Los tecnosoles son una tecnología en donde depende del problema que tengan, fabrican un suelo artificial. Y dentro de estos suelos artificiales nosotros tenemos, por ejemplo, la presencia, si tienen metales, etcétera, lo que es común, lo que es muy común poner en los tecnosoles es compuestos de hierro. Los compuestos de hierro, como hemos dicho, son una superficie de absorción bastante buena de metales. Daniela Palacios pregunta, ¿cuáles serían las causas de que el arroz de los países ibéricos, en el arroz de los países ibéricos haya mayor concentración de arsénico que en los países latinoamericanos? Ya, nosotros llegamos a la siguiente conclusión, de que, bueno, es mayor la concentración, es porque tiene mayor concentración en el suelo, ¿no? Generalmente en el suelo proviene de la composición geoquímica, pero se cree y se determinó, que es lo que decíamos antes, que cierto tipo de microorganismos ahí metilan el arsénico inorgánico, y es por eso que tienen más arsénico orgánico, que eso es bueno, que finalmente pasa a la planta mayor cantidad de arsénico orgánico, ¿no? Entonces, la hipótesis es que los microorganismos son diferentes en los suelos, ¿no? Ibéricos que en los de Latinoamérica. Esa es la conclusión a la que llegamos. Sí, muchas gracias, doctora Oliva. Qué gusto. Oliva para los amigos. Para los amigos. Doctora para también los amigos. Para todos, Oliva. Bueno, la verdad que nos llena de orgullo el trabajo que haces en las investigaciones dentro de la ESPE y saber cómo la academia está preocupada de las cosas, ¿no? Muchos de nosotros no nos imaginábamos que íbamos a estar, que la academia tenía investigaciones sobre el arsénico en el arroz y que había una red a nivel mundial que se preocupa de estas cosas. A veces pensamos que todo pasa por una muerte cruzada, pero hay cosas más importantes como las que ustedes hacen y que sí hay gente que se preocupa de la vida y de lo que veramente deberíamos estar ocupados. Bueno, Oliva, te queremos agradecer y a los compañeros y amigos que nos han acompañado en este webinar, decirles que les esperamos el próximo martes con un tema también interesante. A los amigos de Colombia, de Perú, de Bolivia y por supuesto de Ecuador, que sigan acompañándonos y si tienen alguna inquietud, comuníquense con el colegio por las redes sociales para poder funcionar. Y también Oliva les va a poner en el chat el correo si tienen alguna inquietud o algún plan de investigación sobre los temas que nos ha dado, como es la calidad del aire, que nos dio la otra vez, y ahora con este problema del arsénico del arroz. Ok, muchas gracias, Olivia, y nos vemos el próximo martes. Amigos, un abrazo. No se olviden. Gracias a ti, Luis. No se olviden que el próximo día jueves, desde el Día del Ingeniero Químico, vayan agendando para que nos acompañen en el Ecuador, en Quito, en el Centro de Exposiciones Quito. Nos acompañen, seguro que la compañera Oliva va a estar firmando autógrafos. Vean su de arroz. Gracias, Luis. Okay.
Les mando un abrazo a todos y nos vemos el próximo martes. Y agenden en la sesión solemne por el Día del Ingeniero Químico para el jueves a las 4 de la tarde. Gracias y un abrazo a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias, Luis, a todos.